Eh, Sebastián Escalona. Estamos con... Bueno, una vez tuvimos una conversación hace poco, que me recuerda un poquito lo que pasó cuando hablamos con Milena Groper, que yo te comenté que me gustaba tu trabajo de antes en la universidad. Porque después te perdí la pista, pues. Entonces era como que me gustaba antes tu trabajo y tú reaccionaste como que, ay, y el de ahora no es bueno. Eh, y es como, no, pues no lo he visto, no sé, no sé, a veces uno como que pierde el hilo de ciertos colegas. Confieso que tu trabajo siempre me pareció interesante, era como arriesgado, no sé cómo decirlo, era como, hacía las cosas que a uno no le dejaban hacer en la universidad, en cuanto yo un poco, ese tema como un poquito arte con autorretrato enfocado en uno mismo, no sé, no sabría cómo explicarlo. ¿Te sirvió la U? ¿En qué estás, Sebastián? ¿Qué es de tu vida? Buena, buen comienzo, weón. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Ya, súper. Eh, Buen comienzo pensar en la universidad, porque la verdad es que ya han pasado años y no sigue siendo como nebuloso todo, ¿ah? Toda esa experiencia durante y después han sido bastante nebulosas. Y también antes de estar ahí también fue nebuloso. Eh, Nada, fue una experiencia, al menos como un poco la formalidad artística nacional, ¿cachai? Y sobre todo nosotros como desde la institución más institución del arte, una de las instituciones fuertes del arte, fue decepcionante en varios aspectos para mí. Y yo encuentro que positivamente, ¿ah? Como creo que el gueto académico tiene ciertos protocolos que son inherentes a cualquier tipo de formación que te rigidizan, te formatean y el arte le cuesta acoplarse un poco a esas expectativas, po. Entonces, creo que desde ese punto de vista tenía muchas expectativas de lo universitario, pero al mismo tiempo eh, es una contradicción inherente a la práctica artística. Entonces, tiene que inevitablemente producirse un choque un poco incómodo. eh, lo encontré necesario. Qué buena esa introducción que tú hiciste, Martí, porque de alguna manera quizás desde la universidad, mi proceso como de formación académico, siempre tuve la intención un poco de asumir esa contradicción inherente a la formación artística, eh, que empiezan a ser como caminos un poco que se bifurcan, como eh, tratar de responder a expectativas o incluso a la producción, ¿no? A producir cuando uno está en un constante proceso de búsqueda, de error, eh, cómo la academia asume el error, ¿no? Como quienes hemos seguido después de la academia el camino del arte, lo significativo que el error y el fracaso se torna en varios aspectos como un tipo de formación humana, profesional, también de oficio, ¿cachai? Entonces, fue incómodo, abstracto, raro, y también le hago un pronóstico a la universidad un poco fatalista, ¿cachai? Yo creo que la universidad no va a durar más de 10 años, la universidad como concepto, ¿cachai? Creo que está obsoleta, ¿cachai? Que está en una decadencia, que quienes representan el conocimiento y que son portavoces un poco de cómo se tienen que hacer las cosas, están absolutamente en crisis, ¿cachai? Y en una crisis, creo yo, positiva, un poco anárquica, eh, tapada
así con nada, y acá el velo cada vez más delgado, pero lo que empieza a aflorar es un fracaso de la institución académica, ¿cachai? A puertas de la hiperinformación, de estar hiperinformado y cada vez informado de cosas más específicas. Entonces, eh, nosotros fuimos parte como un poco de la despedida, un poco de la primera parte del funeral, ¿cachai? Que todavía no alcanza a articularse de forma nítida esa palabra, pero sí formamos parte y fuimos partícipes, pues, estuvimos presentes en el comienzo del funeral de la institución universitaria, bueno, y sobre todo en el mundo artístico. Ujú. Hola, ¿Cómo estáis, Nico? bien, ¿y tú? Bien, me acuerdo Oye, de ti. volviendo, o sea, partiendo por el mismo tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que ¿Ya? esperabas y cuando entraste a la universidad, ya que te decepcionó? O sea, ¿cuál era la expectativa? Y esa es la primera parte, pero respecto a tu vaticinio, ¿tiene sentido aún? ¿Qué es lo que pierde sentido? ¿Enseñar o aprender? O dentro de las instituciones? Sí, mira, primero, ¿qué es lo que me decepcionó de la universidad? Creo que sí, hay muchas cosas que me decepcionan, ¿eh? O sea, generalmente yo sufro en un estado desde que era niño. Me decepcionaba mucho de muchas cosas, ¿cachai? Porque siempre uno comparece a una predisposición ilusoria, una expectativa de algo y luego se da de manifiesto cuando uno viaja, ¿cachai? Cuando uno establece vínculos afectivos, siempre hay una pugna de nuevo entre, entre lo interno y lo externo, ¿cachai? Entre lo que uno desea y lo que termina sucediendo y cómo uno maneja y termina descodificando lo que la realidad te ofrece como proceso de aprendizaje, ¿cachai? Primero, una de las cosas que me decepcionó es la tristeza de quienes ejercen la educación artística. O sea, fui testigo de mucha gente triste. Eso me sorprendía, weón. Y sobre todo ver artistas tristes a mí, a mi parecer, me parece como también un ejercicio como digno de poner en cuestionamiento, ¿cachai? Eh, entendiendo que, Me entendiendo, duele la imagen, sí. Sí. entendiendo que ser feliz igual es súper, yo creo que hasta a esta altura del partido un acto súper revolucionario, de tratar de ser feliz, ¿cachai? Ujú. O, o tener entusiasmo, ¿cachai? Cuando uno era muy entusiasta en la universidad y se pasaba 8 o 20 pueblos, weón, puta, estaba el control, ¿cachai? Y el Para poder cachazo ahí al lado. reducir, Ujú. exacto, ¿cachai? Cacha mal. Entonces yo siento que el gesto artístico es un desenfreno intuitivo, ¿cachai? Visceral, una bestia que uno habita y que de repente se apodera y hay que dejarla ver, hay que dejar ver hasta cuáles son los alcances que puede llegar a tener. Entonces, cuando se parte desde esa regulación, ¿cachai? Eh, claro, empiezo en contradicciones. Y por otra parte, ver quiénes ejercen ese acto, esa guía artística de formación, que son los profesores. Y como te digo, era gente que para mí eran unos burócratas, digamos, ¿cachai? Profesores que necesitaban ganar dinero, que estaban preocupados de ganarse, de tener más horas durante la semana, 20 horas ideal, y estaban hechos pelota y reproducían un texto que al reproducirlo dejaba de tener sentido incluso para ellos mismos, ¿cachai? Entonces, cuando uno es testigo y sobre todo con el hambre, ¿cachai? Y la permeabilidad que uno tiene como artista, sediento de maestría, te encontráis con esta decadencia y un poco queda a la luz de forma drástica, ¿cachai? Como el circo pobre, la pobreza, ¿no? Como del espectáculo, pues, bueno. Entonces, eh, uno hacía lobby, yo vi muchos de nosotros haciendo lobby. Sí, sí, claro, ¿cachai? Haciendo lobby con los trabajos, pero en el fondo, lo más profundo de nuestra voluntad artística había mucha decepción, weón, ¿cachai? Y, y bueno, y formamos parte un poco de ese colectivo que era feo, era un paisaje feo, era un paisaje
un poco apocalíptico, ¿cachai? Entonces, bueno, y bueno, y todo lo que sostiene la universidad, todo lo que sostiene la universidad desde su estructura más institucional, ¿cachai? Las tesis, ¿cachai? Eh, las Perdón, esto, evaluaciones. perdón, esto no es solo referente a la Universidad de Chile, es referente a la institución al sistema. Claro, 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 claro. Yo desconozco, o sea, empíricamente desconozco cómo operarán las otras carreras, digamos, ¿cachai? Las otras universidades, pero entiendo que sufren del mismo problema, ¿cachai? Eh, no hay nadie que lea una tesis, ¿cachai? No existe alguien que se dedique, a no ser que sea efectivamente una persona, no sé, que tenga algún tipo de voluntad investigacional muy específica, pero ni siquiera los profesores que evalúan las tesis las leen, ¿cachai? Y eso está, no estoy así como especulando, sino que hay evaluaciones, ¿cachai? De cuánto sería una tesis después de haber sido suscrita, y es cero, cero 0,0 de lo que sea cero, ¿cachai? Entonces, comparecemos en el fondo, y al menos eso yo lo sentí de forma intuitiva mientras estuve ahí, y de forma ya un poco más dibujada y nítida ya con los síntomas expuestos de una institución enferma, ¿cachai? De que ha perdido la conexión con la realidad, weón, ¿cachai? Está absolutamente desconectada de la realidad, y considero que se ha transformado en un gueto de un valor hermético, ¿cachai? Eh, y que la realidad le parece un poco extraño lo que sucede en ese experimento, ¿cachai? De formación, educación, aprendizaje, como tú dices, Nico, se empiezan un poco a diluir esos espíritus y esos valores del aprender, ¿cachai? Del transmitir conocimiento, y también transmitir conocimiento desde el desconocimiento, ¿ah? O sea, nunca he pensado que el que transmite conocimiento transmite certezas, ¿cachai? Sino que transmite en la complejidad de someterse a la disolución de problemas, ¿cachai? Entonces, eso, creo que el planteamiento es complejo, me interesa esa complejidad de lo académico, ¿cachai? Y también del proceso que nosotros vivimos, ¿cachai? Como de formación y al mismo tiempo de desformación y autoformación, ¿cachai? Y de transformación, todas las dimensiones de lo mutable, ¿cachai? Entonces, eh, todo eso pasa ahí, y todos esos procesos hay que atenderlo en su real dimensión, ¿cachai? Mira, Entonces, un poco, o sea, que igual, como para. Porque cada cual vivió la universidad según los caminos que uno recorrió, está claro. Tengo varias imágenes de lo que tú hablas que se vienen a la cabeza, por eso me río solo. Por ejemplo, el exceso de felicidad, como te lo bajan de un. En mi caso, me lo bajaban de un muletazo, ¿cachai? O sea, era como, ya, pero weón, weón, para, me decía el viejo, ¿cachai? claro. Pero, por otro lado, y de ahí yo creo que agradezco el haberme sometido a ese taller, porque Gonzalo Díaz es una figura extraña dentro de la universidad. De partida, él optó estar en la Chile por una cuestión de principios. Obviamente no tiene mayores aprensiones económicas, ya sea por el premio nacional que le dieron, que es una renta vitalicia, y debe venir de buena familia también. No tiene esa persecución del dinero que yo sí veía en otros profesores, y sí veía esa veladura gris que había en ciertos talleres y en ciertos profes, que era como una tristeza media miserable y una amargura que en mi caso era una amargura, era como, no sé, era algo raro. O sea, vi esas imágenes. Pero en mi caso personal, yo creo que, no, porque Gonzalo Díaz, como gran cabrón que es, era un cabro chico jugando ahí. Yo creo que el viejo es feliz en lo que hace, era feliz en lo que hacía, y porque lo dejaban hacer lo que él quería, porque si el viejo igual es como el gran carón de la universidad. Entonces, yo vi en Gonzalo Díaz cierta felicidad en lo que hacía, que le gustaba. Obviamente sí, no deja de ser una figura decadente como lo que dices tú,
Yo creo que esa figura es Mm. importantísima, como tú la planteas, que presenciamos tal vez los últimos años de luz, de algo de luz en ese espacio, porque ya después con el estallido y ese tipo de cosas, andaba metido en cada cosa el profesorado, así como perdido, no sé, casi como a lo primera línea, ¿cachai? Era como que estaban tan perdidos que pensaban que la primera línea era como lo que la llevaba dentro del movimiento estudiantil primero y después el estallido. Es es como bien patético también lo que pasa ahí. Eh, pero sí, yo creo que ahí yo tuve un salvavidas. Yo creo que vi esa veladura gris de la universidad, ese apocalipsis, pero en lo personal yo creo que el Tatita, no, pues ahí está el viejo. En mi época por lo menos era un viejo feliz. ¿Y por qué? Porque hacía lo que quería. Más funable, sí, lo es, por lo mismo, por sus atribuciones que se daba. Eh, pero no, ahí yo creo que tal vez sí. Había distintas islas dentro de la universidad. Eh, Y yo, para seguir un poco con eso, yo no sé si tengo la misma historia de la universidad, pero no es el tema. Eh, Tengo dos dudas. Sigo sospechando o preguntándote, Seba, cómo es tu trayectoria previa a la universidad. Si es que, cuál fue tu formación, si es que pasaste por algún lugar experimental, un liceo experimental, o pasaste por el básico, o cosas así, no lo sé. Ese es uno de los puntos. Y pensando en lo que tú criticabas, que es una crítica súper real, sobre cómo se instauran los problemas dentro de la enseñanza. Porque claro, los profesores podrían haber estado este profesor muy feliz, pero justamente es porque evitaba los problemas. O sea, uno puede ser un ignorante feliz, ¿cierto? Un tonto feliz. Si es que esa felicidad la da el evitar justamente hablar del problema real. Y ya después podemos hablar sobre cuál es ese problema, cuál es el problema del arte, pero antes, cómo es tu formación y, y cómo leí eh, si es que todos estos lugares donde tú te formaste trataban de enfocarse en algún punto específico respecto al arte, digo. Nada, nada, sabes que nada. Es misterioso, ¿ah? Para mí es súper misterioso en el fondo mi impulso creativo porque mi familia, de hecho hay como hace súper poco he ido reconstruyendo un poco el mapa de mi, quizás como de mis necesidades artísticas, a partir de una anécdota que a ver si la puedo desenlazar un poco más, un poquito más adelante de este comienzo que es misterioso, ¿cachai? Eh, no tengo referente artístico en mi familia, no existen. Eh, Estudié en el Liceo Manuel Barro Borgoño, un colegio que no tiene que ver mucho con el arte, no tiene una formación artística particular. Eh, Quizá el único episodio artístico que tuve y que marcó un poco mi comienzo y sigue marcándome y siempre reviene ese inicio, pero un poco contexto de socializar lo que yo hacía o lo que me interesaba más que lo que hacía, quizás no hacía mucho en ese momento, pero sí era mi interés, fue que formé parte de un taller de teatro cuando era niño en el colegio. Y muchos de eso, de la gente que formó parte de ese teatro, otros niños o jóvenes, séptimo básico, octavo básico, hasta cuarto medio, eh, nos fuimos formando también en un ambiente académico precario, por así decirlo. Teníamos de nuevo mucha curiosidad y empezamos a formar como un poco este espacio de resistencia que era un taller de teatro dentro de un colegio. Eh, lo formamos nosotros, lo creamos nosotros, y muchos de ellos, de los participantes de ese taller, formaron parte también de ciertos vínculos y creaciones en los que estuve involucrado después de la universidad y que me hicieron trabajar de forma muy abierta, generosa, transdisciplinarmente en el cine, en el teatro, la escritura, y,
y con mucha confianza porque quienes habían tenido esa formación de cineastas, de actores, de dramaturgos, habían sido mis compañeros cuando yo era niño. Eh, no hay más antecedentes en términos de formación. La formación me la hice yo mismo básicamente con mis amigos. Eh, y el dato curioso es que hace un año atrás, un primo muy lejano que no veo nunca, me dijo que me tenía que pasar algo y llegó a mi casa con un bolso lleno de dibujos de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo resulta que dibujaba, weón. Y dibujaba obsesivamente, porque lo que me trajo no eran pocos dibujos, era un ejercicio obsesivo que él dedicaba de forma, no sé, clandestina, porque era un dueño de un puesto de La Vega, y nadie sabía, estaban todos firmados por él, dibujaban boletos de la lotería, y el compadre era un dibujante complejo, weón. Entonces fue de forma bien, yo siempre declaraba que era el primer artista de la familia y resulta que no lo era. Me conecté como con ese pasado, pero no fue en vida, sino que no sé de qué manera, quizás más genéticamente. Así que eso, eso la verdad es que no tengo ningún otro tipo de experiencia y después de golpe a la Chile, bueno, estuve en el ciclo básico, sí. Estuve en el ciclo básico que para mí salvó mi marginalidad básicamente porque el colegio también nunca me ha funcionado, no me funcionó la universidad, no me funcionó el colegio. Quizás la universidad tenía reminiscencia un poco de la formación del colegio eh, y perdido absolutamente en esa descalce que producía mi personalidad y mis intereses, ¿cachai? eh, en lugares donde no eran bienvenidos, ¿cachai? No era bienvenida la individualidad, ¿cachai? Eso. Incluso en el universo artístico, en la universidad también la individualidad, la identidad empezaba a ser un poco un universo, un eclipse, ¿cachai? Incómodo, un universo un poco incómodo. Tener una identidad tan marcada. Y tener una opinión a veces, tener una opinión en muchas ocasiones también era incómodo para los profesores, poner en cuestionamiento ciertas cosas, más allá de la discusión académica, ¿eh? Sino que al final del día, eh, y no solamente también en la universidad, sino que también en la sociedad, cualquier tipo de atisbo de identidad termina siendo un ejercicio bastante complejo. Y eso me salvó el ciclo básico porque a mí me iba muy mal en el colegio, horroroso, horroroso. Lo único que tenía promedio 7 en física, weón. Fui como premiado históricamente porque nadie entendía ni yo lo entendía, pero tenía promedio 7 en física, weón. Era como el genio de la física, pero tenía promedio 2 en matemáticas, ¿cachai? Y, y nada, me interesaba muchísimo, encontraba mucha conexión de la física como con el mundo de la materia, de las funciones, ¿cachai? Me hacía pensar de forma práctica, me interesaba mucho la física. Y eso, y aterricé al ciclo básico y logré capear, weón, la prueba de aptitud académica. En ese tiempo, prueba de aptitud académica. Y, y entré colado, o sea, yo di esa prueba con la tranquilidad de que tenía una opción de entrar por talento. Y entré por talento, pues, weón, que era como un poco la evaluación que uno tenía en ese ciclo. Tenías que estar 2 años, weón, como en un preuniversitario artístico y pasar el colado a primer año. Tenías que pasar un filtro muy mínimo, en el fondo demostrar que tú eras apto para poder seguir avanzando en el proceso de formación creativa y nada, se me hizo fácil, weón. Entonces, fue una excelente experiencia, weón. Y Oye, de y hecho, eso que dices de la individualidad, porque sí, pues más allá de los ejercicios que en algún momento yo vi tuyo en el taller de Bruñoli, que igual se marcaban dentro de un canon que había ya, que era como súper marcado. Yo veía en tu trabajo una frescura y como dices tú, una individualidad que era como
en los cánones ya como más globales de la Chile, eran como un poquito obscenos, no sé cómo decirlo. Era como había otra lógica, había otro ambiente en la Chile que no tenía que ver con lo que tú hacías, pero que además era súper fresco, espontáneo, no sé, en otras cosas que vi, aparte de las performances que hacía en Bruñoli. Sí, me Mm. suena eso del individualismo, no fue individualismo, fue como otro término que hablaste sobre tu ¿Identidad? identidad, eso, identidad, sí. Ujú. Sí, Y, sí, sí. de alguna forma, ¿el ciclo básico te permitió desarrollar la identidad o te dio la herramienta para buscarla? Claro, Eh, ¿Te exigían tenerla o presentarla? ¿Y cómo después eso se interrumpió en el pregrado? O sea, que se interrumpió, cuál fue la... Ahí empieza la decepción, cuando en el pregrado claro. Qué buena pregunta, Nico, porque fíjate que todas las instituciones tienen una arista experimental, ¿cachai? Que no es la institución misma, sino que se generan como proyectos alternativos precisamente para poder ponderar cuáles son los alcances que puede llegar a tener la formación en el caso del ciclo básico y en otros casos también, ¿cachai? Siento que siempre la institución trata de hacer ejercicios y especular sobre otras posibilidades de enseñar, ¿cachai? Y creo que en esa medida y con ese espíritu el ciclo básico a mí me pegó medio a medio. Y lo que generó en mí fue una desvinculación, un divorcio absoluto después con el pregrado. Yo ya en el ciclo básico había evolucionado demasiado, reflexivamente, artísticamente, colectivamente, individualmente. Entendía cómo funcionaba la weá. Y el primer año fue retornar a un tipo como de, 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 de comienzo, ¿cachai? De comienzo y además de un comienzo preparado, ¿cachai? Comenzar se comienza con estos materiales, se comienza a pensar de esta manera, como con un comienzo muy planificado. Y yo ya estaba en otra parte. Entonces, hacer monitos de greda, ¿cachai? O hacer, qué sé yo, dibujar cuerpos ya me sonaba un poco fuera de mi expectativa absoluta. Entonces, poco se le escapó de las manos el ciclo básico, siento. Después yo fui profesor del ciclo básico. Tuve la suerte, fue súper emocionante para mí ser después profesor del ciclo básico y después también fue profesor del pregrado. Y pasé por todo el conducto regular, pero ahora desde la otra vereda, desde la vereda formacional, pues estuve ahí. Cuando yo te decía, en el fondo también como ese cansancio, esa tristeza, yo estuve encarnándola, ¿cachai? Y me desafié para no acoplarme, fusionarme un poco a ese leitmotiv, ¿cachai? De que las cosas deben hacerse de cierta manera, incluso el educar o hacer clases de arte, ¿cachai? O hacer clases de dibujo, de pintura. eh, y no abandonar la identidad artística aún siendo profesor, ¿cachai? Como que yo soy profesor siendo artista y soy artista también siendo profesor. No soy un profesor, ¿cachai? No lo voy a hacer nunca. Eh, es una consecuencia de mi trabajo o de mi reflexión, si se quiere, ¿cachai? Pero también empecé a pensar el arte como una posibilidad de academia, ¿cachai? Por una necesidad de subsistencia económica, no tenía ningún tipo de interés, o sea, si podría haber vivido del arte no lo habría hecho nunca, pero lo hice, y no quise despegarlo de mi proceso creativo, básicamente. También me está pasando, Seba, que también llegué a la pedagogía por una cuestión de necesidad, años tratando de desarrollar o solucionar una ecuación en la que pudiese vivir de lo que yo hago y no tener que estar Mm. garzoneando o haciendo cuestiones nada que ver con el medio que yo estudié para parar la olla, como se dice. Y en la pedagogía vi como que vi el equilibrio un poquito, no me alejaba tanto de lo que yo hacía, porque yo soy artista más que profesor. Pero lo que me está pasando ahora último que la pedagogía me está gustando harto. Y noto una diferencia, Seba, noto una diferencia entre el profe
que en cierta forma se marchitó en sus ramos, digámoslo así, se marchitó en sus ramos y no tiene proyecciones más allá que sus ramos. Y es como triste porque no ve más allá que uno que está constantemente ejecutando y está ahí en la cresta de la ola haciendo cuestiones. Eh, yo creo que es un gran aporte lo que hacemos los artistas que damos clases y que mantenemos en cierta forma para seguir con la metáfora de los grises, mantenemos ciertos colores, no sé, alguna esperanza en el medio, y también ese roce con la realidad, porque también Mm, pasa mucho en la Chile que hay una suerte, ese gueto, ese gueto también los protege en el espacio expositivo, se podría decir. Tienen que exponer en ciertos lugares, en ciertas lógicas de su rol como profesor, eh, y también están protegidos. Sí. Más que un gueto, es como una burbuja, es como un oasis extraño en el que se manejan estos profesores artistas, no artistas profesores, profesores artistas. claro, Oye, claro. perdón, respecto a eso, un poquito, ¿cómo te vinculáis con la exposición? Mal me vinculo, weón. Súper mal. Me incomoda exponer, me, no sé si es un conflicto a estas alturas del partido, ¿ah? Pero entiendo que es un problema del arte exponer, ¿cachai? Por una parte considero que es súper saludable exponer, es parte de la salud creativa, ¿no? Hacer y mostrar. Creo que se cierra el ciclo, ¿cachai? El dónde también tiene, para mí, instala un problema, ¿cachai? O sea, que también a mí creo que, bueno, incluso ahora conversando con usted, me parece que también pensar la forma de hacer las cosas es la responsabilidad también artística, no solamente hacer la obra, sino que hacerse cargo de ella artísticamente, ¿cachai? Y claro, y los lugares comunes como el Museo de Arte Contemporáneo, el Bella Arte, el GAM, qué sé yo, qué diablo, otra galería, no sé. Son los lugares efectivamente preparados para mostrar, ¿cachai? Pero a mi parecer, yo desde mi experiencia como espectador incluso del arte, y también expuse en esos lugares cuando estaba en la universidad, empecé como a percibir un tipo de inocuidad, ¿cachai? De cuando el arte estaba sumergido en su propio código, ¿cachai? Ujú, Y también entendía la peligrosidad cuando el arte salía de su código. Eh, y el arte se confundía con otras prácticas, por ejemplo, no sé, la investigación, la antropología, ¿cachai? La política. eh, Empezaba a inferir o modificar ciertos aspectos de lo real, y empezaba a ser incómodo no por su capacidad de ser exhibido, sino que también de la dificultad de acceder, ¿cachai? Eh, a, a lo que se muestra, eh, instalando una poética de alguna manera, no por no querer mostrar, sino que precisamente por la responsabilidad de cuándo se muestra y dónde se hace. Y desde ese punto de vista, siempre me empezó a llamar la atención, y aquí esto empezó a ser teoría y después se plasmó en una obra. eh, Siempre me llamó la atención exponer en el museo más austral de Chile o el museo más austral del mundo, en vez de pensar en el GAM o en el centro, ¿verdad? Sino que pensar en lo más apartado que pueda existir. Yo dije que ganas de exponer en el lugar más lejano que pueda existir. ¿Dónde queda el museo más lejano que existe? Eh, lo busqué en internet y salió que el museo estaba en Chile, que es un museo que queda en Puerto Williams, eh, que bueno, es la ciudad más austral del mundo, una de las ciudades más australes del mundo. Eh, Antes era Ushuaia, cuando Puerto Williams era una base militar, después dejó de ser concesión de los militares y se transformó en un pueblo, en un asentamiento, ¿cachai? Y,
Y ahí había un museo. Yo me contacté con ese museo y empecé a tratar de exponer en ese museo, de mostrar mi trabajo y entender también la necesidad de ese museo por eh, recibir un trabajo, ¿cachai? Quizá un ejercicio más sinérgico, más allá de llegar a exhibir lo que yo hago, sino que también entender la necesidad de ese museo por mostrar algo, y donde todo se empieza a ser infinitamente más complejo que la necesidad simple de, no sé si simple, no quiero darle ningún adjetivo, pero la necesidad de mostrar, ¿cachai? Sino que entrar al sistema de complejidad del hacer y disponer, ¿cachai? Y, y nada, y desarrollé una línea creativa que tuvo que ver con producir una obra que tuviera pertinencia con ese museo, eh, con la australidad, ¿cachai? Entonces, cuando tú me preguntas eso, Nico, para mí ha sido un principio creativo pensar el dónde. Siempre ha sido un ejercicio creativo pensar el dónde. Incluso cuando hago teatro, el dónde para mí es súper significativo. Eh, Al menos cuando yo he dirigido teatro, me gustan los lugares no convencionales, me gustan los lugares abandonados, los galpones, ¿cachai? Las azoteas, lugares donde uno no va a ver habitualmente teatro, las micros, arriba de una micro, el 2010 me gané un Fondar para hacer una obra de teatro arriba de una micro. eh, Se generan ciertos pasajes y posibilidades que eh, proponen esa pérdida de control que quizás yo busco desde mi parte como creativo y también de la experiencia que puede llegar a tener el espectador, ¿cachai? Con lo que va a ver y con lo que se encuentra, ¿cachai? Algo que lo saca incluso de sus expectativas. Oye, o sea, justamente estaba pensando en tu relación con otras artes, porque si bien podéis proponerte poner en el lugar más austral o más lejano, más aislado del mundo, de todas formas sigue siendo un museo. Pero en tu relación con otras artes, en la escenografía, en la dirección, en la dirección de arte, es ahí un lugar donde también, donde tienes el mismo problema con el arte, o son otros problemas, o en realidad justamente esa es la gracia de empezar a buscar. Si hay un solo problema, hay muchos problemas en el arte para ti, digo. Sí, po, sí. A ver, sí, inevitablemente la universidad es universidad, ¿cachai? Los colegios, colegios, el Estado, Estado, ¿cachai? Y los museos, museos, eh, y los teatros, teatros. Son los dispositivos en el fondo de cultura. Eh, es interesante desde ahí ponerlos en conflicto de alguna manera, escenificar ciertos problemas que son propios de esa institución, ¿cachai? Y de pronto empezar a permear todas las otras que lo componen, ¿cachai? Me interesa todo eso, me interesa que todo el sistema de la estructura, ¿cachai? Del edificio, de la cultura, eh, se ponga en crisis de alguna manera. Al menos, o yo logre ponerlo en crisis a través de mi trabajo. Eh, Se habla mucho de los beneficios de la cultura, pero la cultura también ha hecho mucho daño, ¿cachai? Ha dañado mucho. Eh, y, y me interesa cuando aparecen esos errores, esas precariedades, esas cojeras, ¿cachai? Esos cuestionamientos, como Honoré de Balzac, esa obra que no se muestra, ¿cachai? La obra que no se puede ver, ¿cachai? Eh, la dificultad de acceso, eh, como todas esas dislocaciones de lo lógico para poder existir o estar presente, terminan, creo que por omisión, planteando ciertos problemas, ¿cachai? Dándole forma a ciertos problemas del hacer y disponer, ¿cachai? Eh, y en esa medida creo que la institución no es
mi problema no tiene que ver como con la marginalidad de esa institución, lo que está fuera de ella, sino que con el problema que representa en función del espacio que habita, ¿cachai? Eh, y, y cómo nosotros somos los articuladores en el fondo de ese conflicto que tiene múltiples direcciones, que va de adentro hacia afuera, eh, que, que tiene que ver con un dispositivo, una obra y un observador, que tiene que ver con una confección, una expectativa de cultura. También pienso que la obra de arte no solamente tiene un fin en sí mismo, sino que especula respecto a un observador de forma constante. O sea, que cuando uno hace obras también está creando a un observador. Es inevitable que suceda eso. Oye, Seba, Entonces, en torno a eso, disculpa que te interrumpa, en torno al no, sí, espectador, encantado. que en torno al espectador y hablando acerca de tu experiencia austral, eh, y un poco para entender la mía, ¿cuál es tu relación con el espectador? Porque yo te hablo desde acá del desierto, donde la Mm, institución es otra. Acá el Estado no existe, acá lo que existen son las grandes minerías, las grandes mineras, quiero decir, que administran las cosas. Entonces, a mí lo que me pasa acá en regiones, que lo primero que quise a modo de irrupción hacer es que, a modo de gueto minero en el que vivo yo, del ¿ya? gueto universitario al gueto minero que me vine, el, el público es muy reducido. Mm, Y al final lo que tú hagas acá queda o entre cuatro paredes o en un círculo muy reducido de personas porque al resto no le importa. Y lo paradójico es que aún así hay recursos para que tú lo hagas de lo mejor, de la mejor forma posible, porque además está esta lógica de que todas estas mineras tienen que de una forma entregar dinero, quemar dinero claro. para el público, y yo soy el personaje que agarra ese dinero y lo quema en huevadillas medianamente creativas que supuestamente culturizan a la gente, pero no llega gente porque la gente no le importa, ¿cachai? Simplemente porque le interesa la camioneta gigantesca u otros intereses, otra cultura. Sigue Sí, siendo cultura. La cultura minera es copete, prostitución claro. y consumo duro, ¿cachai? Arte, un puñado y siempre lo mismo. ¿Cómo te fue allá en lo austral? Y a modo de público, porque sí, pues a veces quieren ver cosas, pero cuando uno empieza a habitar esos lugares y ya deja de ser hacer ese turismo cultural o ser ese mediador turista que va, hace algo y después vuelve, cuando tú habitas la marginalidad o lo austral, te das cuenta de que tú eres el marginal dentro de ese contexto, porque tú eres el que está Claro, claro. completamente fuera de contexto. De hecho, por lo Sí. mismo, ¿cómo se llama mi caricatura? Acá es que yo soy el prisquinero, pues, el prisquinero del desierto, buscando así como pala y picote, Claro, encontrar claro. una joyita chiquitita. Sí, mira, el otro día estaba leyendo un libro que me gusta mucho, ¿ah? Que se llama Los árboles caídos también son el bosque, de una escritora argentina que se llama Alejandra Camilla. Y dice que naturalmente hay cosas que no tienen nombre, ¿no? Hay cosas que no pueden ser nombradas, ¿cachai? O no se les ha asignado un nombre, pero no por eso no existen. O sea, hay muchas cosas existiendo constantemente que no pueden ser nominadas. Respecto a la marginalidad, quizá es un ejercicio reductivo de muchas marginalidades. Cuando uno habita la marginalidad eh, y también un poco jugando a la metáfora tuya, Martí, también hay muchos colores en esa marginalidad. O sea, hay una escala cromática diversa. Eh, Partiendo uno por ser un ser marginal, trayendo la reflexión del arte, de la observación, de la detención, de la mirada, de la perplejidad, ¿cachai? Eh, y sobre realidades que tienen la marginalidad y la dificultad de acceder a esa temporalidad, a ver o a enseñar lo que ellos ven, ¿cachai?
poder compartir ese diálogo, entrar en otra frecuencia, si se quiere, no sé, en otro tiempo, eh, en el tiempo de las cosas que no tienen nombre, ¿cachai? Y que tienen que ser descritas de alguna manera. Eh, y que pueden reducir, no sé, las emociones a la pena y a la felicidad y a la frustración, pero lo cierto es que hay muchas otras, ¿cachai? Hay muchas infinitudes de emociones y muchas infinitudes de depresiones, ¿cachai? Eh, entonces, claro, pienso en lo marginal que es tener incluso esta conversación, ¿cachai? Y lo marginal que va a ser quienes se detengan en escucharnos, ¿cachai? Hoy día o en el tiempo, no lo sabemos. Eh, pero sí me parece interesante que cuando uno se somete a esa marginalidad, encuentro que es como el ejercicio un poco del arqueólogo, de empezar a raspar y empezar a encontrar ciertos indicios que tienen que ver con algo anterior, ¿cachai? Y con algo anterior que también busca ser descubierto, que también habla, y que habla con un idioma y con una complejidad que uno desconoce, que tiene que empezar a codificar. Ujú. Eh, y para no ser tan metafórico y de forma súper específica, fíjate que mi forma de conectarme con la australidad eh, tuvo que ver con conectarme con una época de Chile por medio de una cámara fotográfica, o sea, hablando prácticamente desde la creación. Ujú. Eh, Me llamaba mucho la atención que la historia siempre hablaba de los documentos, las imágenes, pero muy poco de de las cámaras y los objetos que habían capturado esas imágenes. Muchas fueron testigos incluso, ¿por qué no decirlo, cómplices, ¿no? Como de genocidios, en fin, y de la planificación de ciertos conceptos. También fueron cómplices las cámaras fotográficas, y me dediqué a hacer réplicas de expediciones que habían hecho ciertos misioneros antiguamente, digo antiguamente hace poco, pero bueno, 100 años, hace 100 años, que me permitían en el fondo volver a observar eh, ese territorio, el territorio chileno, con el ojo que fue observado, que observó ese pasado, para poder un poco ponderar el presente, poder poco conectar estas líneas, la línea cronológica, plegarla y hacer un encuentro entre pasado y presente por medio de una cámara fotográfica, que es un poco de las cualidades inherentes de lo fotográfico, un espacio un poco como de atemporalidad. Y, y te comento esto porque en el fondo cuando uno empieza a meterse con el documento fotográfico, y con el territorio de ese documento fotográfico y con la memoria de ese documento fotográfico, empieza el territorio a hablar en sí mismo y empiezan a aparecer colectivos que eh, construyen, reconstruyen de forma coral, no sé, grupal, de qué se tratan esas imágenes, de qué se trató construir, reconstruir un pasado. Eh, es bonito pensar que la cámara fotográfica, por ejemplo, ahí estamos viendo uno de los trabajos que he hecho últimamente, que ha sido larguísimo y muy interesante porque habita muchas disciplinas, ¿cachai? La antropología, la arqueología, eh, las artes visuales, la tecnología, en fin, y que tiene que ver con esa fotografía que vemos al costado izquierdo, que es de los Selknam de 1923 aproximadamente, 1919, 1923, sacado por un sacerdote que viajó en esa época a Tierra del Fuego y que volvió en 1923-24 a Berlín, Alemania, post Primera Guerra Mundial, y y se encontró con una ciudad devastada en el fondo absolutamente
por la guerra, Alemania había perdido la guerra y la capital había migrado de Berlín a Weimar, a 4 horas de Berlín. Y se fundó, en el fondo, y se planificó la nueva Alemania con la escritura de una nueva constitución, en la que estuvieron involucrados artistas, intelectuales, diseñadores, en fin, arquitectos. Y nació también la Escuela de la Bauhaus como parte y una extensión formacional de la planificación social de un país, ¿cachai? Y cuando estaba en el fondo el alemán ávido de poder entender lo que era volver a desarrollar una expectativa cultural, planificar, desarrollar un país, aparecían estas fotografías eh, eh, de manera exquisita, digamos, retratando América, la prehistoria americana, con estos cuerpos aparentemente sofisticados, ¿cachai? Con una cosmogonía compleja, con una cierta mímesis, sinonimia, si se quiere, entre cuerpo y paisaje, y con ciertos visos de modernidad, entendiendo la modernidad como un retorno al origen, ¿cachai? Eh, y la fotografía de la derecha vemos a un artista de la Bauhaus de 1924, Kurt Schmidt, que emula en el fondo a a la cultura originaria chilena Seinam en 1924 y aporta la estética Bauhaus como uno de los precedentes de la modernidad y la estética de una vanguardia, ¿cachai? Eh, Todo esto a través de la cámara fotográfica que volviendo un poco al universo de las analogías poéticas y las alegorías, en el fondo la cámara fotográfica no es diferente al fusil, es una sofisticación del fusil. Ambos se disparan, ambos apuntan y ambos se apropian. Tienen esa conexión ingenieril que son muy similares. De hecho, previo a la cámara fotográfica existió el fusil fotográfico, o sea, la primera cámara se parecía más a un arma que a una cámara, digamos, ¿no? Era un arma, literal. Y, y en el fondo cuando pasan estas cosas que tienen que ver como con la construcción de ese espectador y con esa marginalidad y con poder desenterrar en el fondo esta historia, esta memoria y empezar a especular con el imaginario de lo que uno puede llegar a recordar colectivamente, el imaginario de Chile, el imaginario de Alemania, el imaginario de lo humano o del diseño de lo humano, o la planificación de un Estado, de una constitución, empieza a ser de pronto el problema del arte, un problema que se empieza a permear eh, por lo oficial, por lo político, por lo contingente, ¿cachai? Y empiezan a sumarse también otras luchas. Este trabajo ha formado parte también de la lucha del pueblo Seinan por ser reconocido actualmente como la 13ª pueblo originario chileno, que está hoy día defendiendo en el fondo su legitimidad y su existencia en el Congreso. Eh, Y también me permitió ir a la Bauhaus, me parece que el 2019, no, el 2020, que la Bauhaus cumplía 100 años, presenté este proyecto y me llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Universidad Fundacional de la Bauhaus en Dessau y después en Weimar. Y pude, en el fondo también, con ese espíritu de la crisis institucional, plantearles que también el origen estético de ciertas vanguardias alemanas estaban basadas en la apropiación cultural de pueblos originarios americanos. Esto terminó siendo validado, digamos, por la Bauhaus en el 2020. Ellos hicieron una enciclopedia que se llama Bauhaus 100 años, incluyeron este trabajo, esta investigación, que para mí tiene Esa un es. principio. Y la foto. Sí, pues es de esa época, Bauhaus 100 años, y que tiene un principio para mí artístico, pero que ha repercutido en problemas antropológicos, ¿cachai? De la memoria, de la historia,
que tiene muchas aristas. La marginalidad empieza a permear otras esferas, digamos, de temas que son difíciles de conmensurar, ¿cachai? Y creo que ese es el territorio que nosotros habilitamos con cierta facilidad y que no lo hace la arqueología, no lo hace la antropología con mucha facilidad. Nosotros somos más irrespetuosos, weón, con el imaginario. Como tú dijiste, Martí, morboso, si se quiere. Sí. Oye, perdón, fue un avance muy grande, entonces me quedaron hartas preguntas pendientes. Voy a tratar de condensar un poco, partiendo de la base de lo que contabas sobre esta. Me acuerdo que Susan Sontag hablaba sobre esta idea del fusil, de la cámara que dispara, y ella lo vinculaba justamente, por otro lado, también como con la imagen publicitaria, por ejemplo, deja muchas capas que se leen, pero no se leen explícitamente, ¿cierto? Son como palabras que resuenan. Lo mismo podría pasar con estos registros antiguos que después otros le encuentran un sentido en otro lado, como los de los Selknam. ¿Tú crees, que aquí lo quería vincularlo un poco más con tu relato sobre la física? ¿Tú pensáis en el arte como algo así como otra ciencia natural? Como lo que teníamos la ciencia natural de la biología, la física, la química, puede ser una ciencia natural. Por eso tal vez se te hacía más fácil la física, porque la matemática después se apropia de eso con su lenguaje propio, pero podríamos entenderlo como los eh, Claudio Gay o el mismo Darwin, que si bien eran naturalistas o científicos, relataban las cosas como querían, y el arte podría apropiarse de eso, y siendo esta cámara la que dispara, esta cámara que dispara, también no puede hacerse cargo de todo lo que está en escena, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Yo encuentro que tú diste con un concepto que para mí es muy fascinante, que tiene que ver con el relato, con construir un relato. Creo que nosotros estamos basados en esa delicada membrana que permite que las cosas aparentemente tengan un orden y una función y una lógica. Eh, y creo que tiene que ver con el relato, con contar historias, ¿cachai? Hay historias que tienen cierta manera, ¿cachai? De ser contadas, hay maneras de contar la historia según la mirada, pero me cuesta de pronto ver la diferencia entre arte y ciencia natural, por ejemplo, me ha costado entenderlo. Eh, de nuevo volviendo a la academia y la física, ¿cachai? Creo que no hay ninguna diferencia en ninguna disciplina, o sea, es como el problema de los médicos, ¿no? Como el médico que atiende el riñón específicamente como esa atomización del pensamiento. eh, Atiende el riñón, no entiende que el problema del riñón viene del problema del corazón porque eso lo ve el cardiólogo, ¿cachai? Entonces hacen unas interconsultas donde el cuerpo no se entiende en totalidad. El cuerpo parece estar diseminado entre átomos que tienen funciones autónomas y se especula respecto a los entornos de ese pensamiento. El pensamiento termina siendo un ejercicio hermético, hermano, ¿cachai? Entonces, eh, sin duda el arte se puede trasvestir de ciencia natural y la ciencia natural de arte, eh, y pueden existir estas transestéticas donde todo pulula, ¿cachai? En un lugar, en el mismo lugar. Y se puede hablar el mismo idioma, como una torre de Babel, ¿cachai? Donde todo coexiste, todo se puede volver a mirar, ¿cachai? Constantemente. Y creo que hoy día eh, la mirada extranjera, la mirada perpleja, el que está fuera de los acontecimientos o de las maneras, eh, quizás pueden tener una forma más fresca de generar
una opinión, un aporte, ¿cachai? Y salir un poco de esa reproducción de cómo las cosas se tienen que hacer, decir, mirar, aprender, entender. Eh, entonces, claro, claro, yo pienso así, yo lo pienso así, yo creo que no, la diferencia entre ingeniería y arte existe en nuestras mentes, ¿cachai? Como decía este gallo, se me olvidó cómo se llamaba, el que hacía las maquinitas que caminan. Eh, eh, Theo no Jansen. creo que... ¿Ah? Theo Theo Jansen, Jansen. Theo Jansen, sí. Me acuerdo de esa frase de él. Me acuerdo de esa frase de él. La diferencia entre arte e ingeniería no existe en nuestra mente, no existe en otra parte. Esto es una sopa en la que todos nos estamos cocinando de forma simultánea. Y Están las papas, está el choclo, está el zapallo, compadre, pero esto se llama cazuela, ¿cachai? Seba, me parece bien interesante eso que hablas sobre esa mirada extranjera. Bueno, yo la vivo a cada rato y tengo yo un proyecto de emprendimiento que es mi principal problema hoy en día, más que los problemas estéticos, el parar la olla. Eh, Sí. yo cuando vine por primera vez acá, a la región de Atacama, estaba muy estimulado por el paisaje. Acá Mm. es hermoso, o sea, es muy bello, los cerros pelados con sus atardeceres, con el mediodía, cambia constantemente, un paisaje que me dieron ganas de pintar nuevamente. Yo hace 10 años que no pinto. Es bello, es bello. Y me, me genera mucho estímulo en la región. Yo creo que tengo como para 10 años más trabajando cosas nuevas sin repetirme acá. Y, y no pura chimuchina, o sea, igual trabajando desde lo que mío, que también es un proyecto artístico político, que es sacarle rendimiento a las materias primas, lo que no tiene Chile. Sí, po, Yo soy un sí, futurista, sigo siendo futurista, sigo sí. romántico y sigo siendo futurista. Y sí, acá pasa algo de que con el tiempo yo me empiezo a embotar por la vorágine de lo cotidiano y empiezo a perder relación con ese primer contacto que tuve con la región. Entonces lo que Mm, hago yo es que invito constantemente gente para acá. Y cada vez que viene gente, mm. le hago los Ujú. recorridos y esa primera impresión de esa gente con el espacio hace que yo recuerde mi primera impresión del paisaje, del lugar. Claro. Entonces yo quiero ser guía turística, quiero hacer un emprendimiento de ser guía turístico para pasear gente y Hermoso, no perder nunca eso. Y también, hermoso. como estoy siendo profe, me tocó analizar el fenómeno del Renacimiento, cómo se dio el Renacimiento. El Renacimiento en gran medida se dio por la caída del Imperio Romano allá en Constantinopla y que todos esos eruditos se vinieron a Italia. Entonces esa mirada fresca de esos eruditos de allá en Italia, donde había florecimiento económico, etcétera, desarrolló esa vorágine creativa que no se ha dado nunca más en la historia. Hubo una mirada de afuera, obviamente Mm. instruida, no estoy haciendo acá ¿cómo se llama? No estoy hablando no estoy hablando a favor de la inmigración o no estoy, ¿cómo se dice? No estoy romantizando la crisis migratoria, porque nosotros no estamos con problemas de migración, estamos con una crisis migratoria. Eh, pero en ese contexto, esa gente de afuera, con todo este conocimiento de la antigüedad, libros, etcétera, yéndose para otro lugar y teniendo que establecerse ahí, generó este florecimiento de todo, que fue el Renacimiento. Y lo otro que me interesa, ya que estamos hablando acerca de cómo el arte se permea a distintos ámbitos, lo político, la Bauhaus. ¿Estuviste vinculado de alguna forma con la Bauhaus, que era este proyecto para construir una nueva forma de entender, un nuevo hombre también se podría decir? Eh, pero acá estás trabajando también en otro proyecto parecido. Sabemos que Wagner y su tetralogía del anillo Mm. era la construcción del nuevo hombre alemán, en este ímpetu de unir todos estos reinos, que eran como se llama la antigua
bueno, todos estos reinos que se unieron y se constituyeron como Alemania, y Wagner en su proyecto artístico de la obra de arte total, él quería construir el alma de Alemania. O sea, ¿fue azaroso o fue dirigido el trabajar con la primera institución de construcción identitaria por medio del arte? Fue Wagner. A después trabajar en la, ¿cómo se llama? En relación con la Bauhaus. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a Sigfrido? qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, eh, qué loco, ¿no? Mira, sí, es loco, es loco. Yo tengo una relación extraña con Alemania. He ido harto a Alemania por diferentes razones, weón. Yo creo que Alemania me quiere, de alguna manera, no sé por qué, A mí me pero pasa eso con los franchutes, tampoco lo entiendo, sí, pero pues, sí. Dale. sí, pues tú pololeáis bien con los franchutes, pues Sí, tenías sí. una buena relación, sí. Y a mí me pasa con los alemanes, me pasa con los gringos también, de alguna manera, pero de intereses muy diferentes uno del otro. Eh, Mira, cosas súper prácticas, Martí. Claro, yo ya había viajado a la Bauhaus y se abrió en el Municipal de Santiago este proyecto que era hacer la tetralogía Justo cuando estoy en del Copiapó, weón. de hacer la tetralogía del anillo del Nibelungo, pues, weón. ¿Cachai? El oro del Rin. Ujú. Y claro, o sea, mira, la gente que estaba a cargo un poco de planificar esta odisea, ¿cachai? En términos musicales y también en términos de la puesta en escena, porque Wagner no solamente se hizo cargo de la música, sino que también de la puesta en escena. Él era Sí, todo. escenógrafo y Sí, bueno, y construyó el teatro específico para esta ópera, en fin, o sea, se obsesionó profundamente por lo que tú dices, porque también quería acoplarse a fundar al nuevo hombre, digamos, ¿cachai? claro. No, Están todas alemán. las políticas, la mitología vertida en esta operación, nada, nada al azar. Bastante antes, sí, a 1850, en fin, Claro. pero no tan lejano. Ujú. Eh, lo que pasa ahí es que como me vinculé, obviamente, un poco a la cultura alemana, y lo otro que yo, siendo de forma colateral y azarosa también escenógrafo, no lo soy, me dedico en el fondo a construir los imaginarios del teatro, pero nunca he sido escenógrafo. No me formé como escenógrafo, pero hago escenografías. Eh, la gente que reclutó, en teoría, las personas idóneas para poder hacerse cargo de ese proyecto pensaron en mi trabajo, weón. O sea, formé parte de un casting de alguna manera, eh, donde quienes formábamos parte de este proyecto nos teníamos que hacer cargo precisamente de lo que tú dices, Martí. Entonces, eh, me invitaron a participar, la directora Fabiola Mate, vio mi trabajo, yo no la conocía para nada, eh, y nos hicimos cargo de este proyecto que tenía largo aliento, que tenía 3 etapas, originalmente 4, pero la redujimos a 3. Eh, Y fue súper alucinante porque yo nunca había hecho ópera, eh, entender cómo funciona la ópera, trabajar a esas escalas, ¿cachai? Estamos hablando de un escenario de 18 metros por 10 metros, ¿cachai? Una cuestión enorme, enorme. Eh, y hacerme cargo estéticamente como de todo ese mundo, como en toda la arista, ¿eh? Es diseñador escenográfico, vestuario, visuales, iluminación, toda la estética, es toda la estética. Y, mm, y nada, el resultado fue alucinante, sobre todo por el equipo, somos un equipo de 3 personas, ¿ah? Yo soy yo, la Fabiola y Patricio Bravo, que es quien nos asiste un poco con el tema de la tecnología, que también es nuestro aliado en el desarrollo de este proyecto. Y básicamente
fue un descubrimiento para todos, tanto para el teatro mismo como para nosotros como artistas, para el equipo. Y el otro tema que me parece súper interesante de mencionar es que, y a propósito un poco de las conversaciones que me proponía el Nico, que tengo como una pequeña remembranza del ciclo básico. Fíjate que aquí nuestro equipo constituye la escena avanzada del teatro municipal. O sea, el teatro municipal nos da la posibilidad de experimentar, ¿cachai? Y de que esta célula creativa pueda llevar el teatro hacia otras posibilidades, a la ópera hacia otras posibilidades. Y uno de los desafíos que tenemos y que tuvimos, estoy hablando del 2018, 2019, es que la ópera fuera de interés tanto de viejos como de niños. O sea, que yo pudiera hacer un proyecto que le gustara a toda la familia. También el Teatro Municipal está, y que tiene los datos infinitamente mucho más estudiados seguramente que la universidad, eh, yo creo que está sufriendo una muerte lenta, ¿cachai? La ópera está en una decadencia terrible, Sí. el público es súper longevo, siempre los mismos, los abonados, qué sé yo, y la renovación, puta, no se ve muy esperanzadora, ¿cachai? Entonces, poco a poco fuimos asumiendo esta responsabilidad de hacernos cargo del teatro y darle nuevas posibilidades. Yo creo que al menos en estos tres proyectos sucedió la primera versión que nosotros hicimos, el Oro del Rin, eh, fue premiada como mejor producción operática del año. Nunca el Teatro Municipal había premiado un proyecto familiar como este antes, nunca lo había premiado el Círculo de Críticos del Arte, y eso en el fondo empezó a validar un poco nuestras propuestas que eran las más arriesgadas del teatro, echando a andar toda la maquinaria del teatro. Hacemos volar cosas, ¿cachai? Caballos voladores, Ah, qué eh, bonito. entrando cuestiones por el pasillo, efectos especiales, todo lo que se te pueda ocurrir, al menos los frentes de los colectivos que hay dentro del teatro, los equipos, están a toda máquinas con nuestro trabajo, ¿cachai? Así que contento también y contento también por este match un poco con el trabajo que yo llevo haciendo de manera más individual, ¿cachai? Artísticamente. Es muy coherente todo lo que yo hago y me permite armarme cada vez más un panorama más claro de, del curioso vínculo que tengo con Alemania, ¿cachai? Oye, dentro de este colapso, decadencia, inminente destrucción eh, eh, de las instituciones, o del teatro, de la academia. Como contaba Martí cuando cae Roma, o sea, el Imperio Romano, Constantinopla, ¿cierto? sí, para allá va. Constantinopla, Oriental. sí, en abajo. Sean todos para Bueno, Florencia. ¿dónde nos vamos? ¿Dónde debiera, Buena pregunta, niño. a dónde debiéramos emigrar o dónde ves tú que querís tú emigrar? Si es que eso es posible o en realidad nos hundimos tocando la bandita como en el Titanic, po. Eh, Tengo la sensación, Nico, de que un poco la naturaleza humana es fatal, ¿ah? Como no, el dónde se empieza a volver un lugar un poco abstracto y, empezamos a evitar una naturaleza un poco un problema más esencial. Eh, no hay dónde emigrar, ni el futuro es un lugar, digamos. Como dice Jorge González, el futuro se fue. No tenemos destino, ¿cachai? Y nunca lo hemos tenido. Entonces, eh, estas ínfulas de hombre moderno, de modernidad, de conceptos hipermodernidad, futurismo, empiezan a ser un poco redundar en el mismo problema, ¿cachai?
y nos sometemos también al mismo vértigo, donde yo creo, a mi parecer, como la ciudad es la estrategia para poder darle la espalda a ese vértigo, ¿cachai? La ciudad como planificación, puntos cardinales comprensibles en un espacio que no tiene principio ni fin, ¿cachai? Eh, alienación de la responsabilidad ética y moral y de sus consecuencias que implica estar vivo, ¿cachai? Problemas muy profundos. Eh, y al menos si algo pasó para mí en el estallido social, a mí yo quisiera conservar esa utopía. Es que para mí el futuro no es de autos voladores, weón. ¿Cachai? Creo que de pronto se empieza a despegar el futuro del desarrollo. Ese concepto que al principio nos parecía analógico, que el futuro era desarrollarse, hoy día siento que está absolutamente separado, weón. Futuro no es desarrollo necesariamente. Eh, tiene que ver con otras temporalidades, con desarrollar quizá otras temporalidades, eh, y suspender esa utopía, ¿cachai? De hacer mejor las cosas, de que la tecnología está al servicio de eso mejor. Fíjate que hubo una vanguardia en la época de la Bauhaus y bueno, de la revolución industrial, que venía una resistencia que se dedicaba a destruir máquinas. No tengo muchos antecedentes, me encantaría tenerlos más frescos, pero sé que había una célula, si se quiere, terrorista, eh, que dedicaba a destruir las máquinas, ¿cachai? Porque eran el principio, en el fondo, de, de una de las grandes enfermedades que iba a desarrollar el hombre, ¿cachai? Y volver a tener los pies en la tierra, para no construir esta analogía que ahora está súper expuesta, ¿cachai? Cómo está todo medido por el nivel de efectividad que tenemos que tener como personas, ¿cachai? Eh, entonces, ese donde, para mí sigue siendo Ítaca, ¿cachai? Ese lugar que y citando, bueno, también a Alejandro Magno, ¿cachai? Es una, es una odisea, ¿cachai? Es un sueño. El Faro de Alejandría fue un sueño antes de ser físico, ¿cachai? De ir conquistando lugares a partir del sueño, ¿cachai? De la ensoñación, y que Ítaca en el fondo es ese destino eh, que no tiene otro objetivo que el recorrido para llegar a ella. Quizás nunca se llegue, ¿cachai? Ustedes son de pintura, porque en general yo me acuerdo del relato que la pintura no es el fin, sino que es el camino, o todo, a la hora, el proceso. Pero al mismo tiempo pensaba en otra cosa. Cuando tú decías que de alguna forma justamente tu obra o cierto tipo de arte habita en esas grietas que se forman dentro de las instituciones, justamente pareciera que no puede existir sin la institución. Entonces, al parecer, esta eterna decadencia es la que permite que eso siga subsistiendo, ¿o no? Claro, 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 claro. O sea, hay una sinergia, ¿cachai? Entre esa enfermedad, lo que alimenta esa enfermedad y su cura, ¿cachai? O sea, una cosa depende de la otra. Hay Pero una, pero tú pensás en una cura, o sea, yo lo pensaba más como en esta idea de que los hongos o otros seres vivientes aparecen justamente en la podredumbre, sin ser parásitos, pero sin esta grieta que se arman en las instituciones, no aparece otra cosa. No aparece. Dependemos de que sigan existiendo estos viejos estandartes para poder destruirlo una y otra vez sin que se caigan, sin botar. claro, o sea, al menos esa es la sensación que tenemos ahora, ¿eh? Como un poco un status quo del cual no podemos salir. Estamos como en un vórtice espiral, ¿cachai? Y,
y por eso te digo, como esta cura como el Estado, quizás, por decir algo, ¿no? Que un aglutinante colectivo, que es la solución precisamente a la barbarie, ¿cachai? A todas las manifestaciones de lo colectivo. Pero basado en qué? En la propiedad privada, ¿cachai? En lo propio, en lo que es mío y no es tuyo. O sea, que hay un compadre que salta la reja y yo tengo el poder de matarlo. Y la ley va a caer con todo el peso sobre él y yo voy a tener toda la impunidad para poder salir libre. ¿Por qué? Porque él invadió lo que es mío, ¿cachai? Eso parece permear también cualquier tipo de espacio, incluso el cognitivo, weón. Eh, entonces, precisamente cuando la primera línea tiraba piedra, su gran conflicto era que cuando se iba para la casa, puta, dependía de un trabajo que se expresaba y tenía la forma del monstruo contra el cual estaban peleando. Entonces, por eso digo que la cura y la enfermedad tienen una sinergia de coexistencia permanente, ¿cachai? Como un Ouroboros, así como la serpiente que se come la cola constantemente. Eh, eso pienso, me parece como yo no sé, la verdad es que no, me interesan esos problemas, si se quiere, como de- que se expresan como muy tautológicamente en todas las esferas, ¿cachai? Eh, que hoy día tienen la forma muy nítida un poco de la enfermedad psicológica, de la ansiedad, ¿cachai? De la angustia, eh, que es colectivo, ¿cachai? La enfermedad, lo psiquiátrico es un problema grave hoy día en nuestra sociedad, ¿cachai? Y tiene que ver precisamente con eso, como con la incapacidad de identificar esas otras dimensiones, ¿cachai? Del juego, esas otras dimensiones del juego, donde el intermedio, el entre líneas, la cosa eh, que no tiene definición, ¿cachai? Y construir en ese espacio, en ese sitio eriazo, el lugar donde vivir, ¿cachai? Sin muchas cosas. Y Oye, más con, perdón, y esta apuesta, esta proyección, como de que de aquí a 10 años o algún tiempo definido se van a acabar, en realidad parece más como un deseo que permite sustentar como la esperanza, aunque sea mentira, o en realidad sí tú confías en que se va a acabar luego. claro, es que el hecho de que se acaben no es una esperanza, ¿cachai? O sea, no, mi esperanza, no, o la esperanza del- de lo, de lo social quizás no necesariamente está dado a través del término de lo universitario como el principio de otra cosa, o de lo académico, o del Estado. Ya vimos que cuando el pueblo tuvo la posibilidad de creer en sí mismo, se despreció, ¿cachai? Por lo tanto, lo que pasó, o la angustia que hoy día se plasma de forma tan nítida, más allá como del hecho político en sí mismo, es que fuimos testigos de la muerte de símbolos significativos en la identidad de nuestro país, ¿cachai? Se murieron símbolos. Y quizás lo que hay que rescatar hoy día o tratar de construir son precisamente esa fantasmagoría, ¿cachai? Simbólica que permita que nosotros podamos tener de nuevo ese pretexto, ¿cachai? Para poder mantenernos aglutinados, en vez de defender nuestras propiedades. Oye, ¿y cómo te va con ya dentro de tu desfachatez, individualidad, etcétera, que se valora? Porque, por ejemplo, Nico hace esa pregunta y yo estoy a punto de levantar el dedo así como yo tengo la respuesta, así como que me deciste a mí, Nico, también. eh, Porque yo tengo una intuición de respuesta a eso, ya que se viene el barco abajo, yo estoy migrando. Y migré a dos lados en específico. Hay uno que me genera... los dos me generan muchos estímulos, pero hay uno que me tiene bien, me tiene contento.
A eso voy. ¿Cómo te relacionas tú con esos sentimientos de felicidad en lo que uno hace? Porque yo de la arte me alejé bastante por chato de la especulación, y en algún momento empecé o encontré lo que yo siempre quise, que este nivel de independencia o libertad que genera ir a un humedal, sacar fibra y con un oficio súper primario hacer lo que te dé esto y esto. Entonces igual es como un ejercicio, para mí es la raja, o sea, yo nunca me había. Hermoso, Es maravilloso. Y además ahora estoy trabajando con barro. ¿Cachai lo que es eso? O sea, hermoso, agarrar sí. tierra, agua y construir, ¿cierto? Y además, como tengo todo este bagaje, puedo ponerle un poquito de teoría, anclarlo a un Exacto. movimiento artístico, por ahí colocar un guiño, no sé, a un histórico y funciona a donde lo lleve. Entonces, el trabajar con los materiales a mí me tiene muy feliz. O sea, piensa que yo tengo un estudio de oficios tradicionales en base a materias primas locales y Qué obviamente lindo. a donde yo vaya tengo oficios en base a lo que hay alrededor, materias primas locales. Entonces se me activó todo el territorio. Todo el territorio para mí es un espacio de investigación e indagación. Feliz con eso. Y lo otro, la pedagogía. Hablando así de endorfina, me genera mucho más placer una buena clase con unas pequeñas bestias, porque son unas bestias en los colegios, una clase donde los cabros lo disfrutaron, entendieron, o bien estas clases que estoy haciendo con una suerte de preuniversitario de arte acá en Copiapó, donde le hago clase a gente con verdaderas ganas de aprender arte y entienden y se aplican. Bueno, eso me genera un nivel de endorfinas que hace tiempo no siento ni siquiera cuando expuse en el Gran Palais allá en París. Ni siquiera eso me generó la endorfina que me está generando una buena clase. Entonces, a partir de eso, tal vez muy iluso, pero por medio de la felicidad a mí, yo veo esa, porque tampoco me he mudado tanto, o sea, sigo trabajando a partir de. Sigo referenciando a los surrealistas, por ejemplo. Dentro de mi cabeza están los surrealistas, pues dentro de mi cabeza está Picasso, el arte primitivo y todas esas cuestiones. Pero ahí yo veo una muda. Entonces, yo me siento feliz. No sé si es que es una ilusión. ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto, Sebastián, que está indagando en otras áreas? Si te sientes feliz, ¿crees que por ahí es el camino a donde hay que irse? Es siempre subjetivo, cada cual según sus particularidades encuentra el otro camino, con base arte. Todos tenemos los tres acá, base arte, obvio. Claro. Me acuerdo de hay un poeta que yo admiré mucho, y admiro mucho, que no sé si es de los más, de los poetas que más admiro en mis intereses de poesía, pero bueno, se llama Erich Polhammer. Murió hace un par de semanas, Murió Ujú. sí, menos de un mes quizás. Y, y él se declaraba ser el único poeta feliz de Latinoamérica. Me acuerdo de una frase de él que dijo, se puede ser feliz a la vez que estar triste. Yo creo que cuando uno está feliz no abandona, igual que Eric Paul Hammer, también otros estados y otras emociones. O sea, yo estoy triste por Chile, pero yo estoy feliz. O sea, yo creo que mi tono humano, creativo, está basado en la felicidad absoluta. Y creo que no hay nada más peligroso que una persona feliz. No hay nada más peligroso que una persona feliz. Porque está ávida y perpleja, ¿cachai? De lo que les circunda, de modificar lo que les circunda, tiene ánimo de hacerlo, tiene ganas de afectarse, de padecer la realidad y, y tratar de buscar la manera de encontrar lugares, ¿cachai? Yo creo que el vehículo, el cuerpo, en el fondo de todas esas manifestaciones, incluso lo creativo, tiene que ver con la felicidad como leitmotiv. Hay un tono ahí también wagneriano, el leitmotiv, ¿cachai? Ujú. Que hay un tono que siempre permanece, ¿cachai? En Claro. esa sinfonía, Ujú. que es la felicidad, ¿cachai? De estar vivo ante todo. Y no olvidar nunca que tanto la poesía como el arte
es celebratorio, ¿cachai? Nosotros celebramos la vida, weón. Eso es lo que estamos haciendo. Tú cuando, Martito, tomas esa hebra en el fondo como ejercicio también metafórico, enseñarle a los niños, eh, aprender tú con ellos, sorprenderte de ese aprendizaje recíproco, ¿cachai? Lo que estamos haciendo es un acto celebratorio, ¿cachai? Constantemente. Eh, y la poesía y el arte son siempre actos de consecuencia, ¿cachai? Es la consecuencia de algo, es un testimonio. Nunca es la cosa misma es la vida. Y nosotros somos seres que nos dedicamos a celebrarla en sus dimensiones, ¿cachai? En sus dimensiones más sutiles y en todas sus dimensiones posibles. Siempre andamos buscando ese pliegue donde celebrarla, eh, donde, donde no he estado nunca parado en mi casa, bueno, me tengo que ir a parar lo antes posible, ¿cachai? Para poder conocer esa dimensión de mi propia casa que no conozco, y celebrar ese espacio, celebrar ese lugar donde yo puedo mirar mi casa y nunca antes la he visto, ¿cachai? Y descubrirla nuevamente desde ahí. Eh, y Ahí, yo milito con esa felicidad, weón. ahí me diste otra guía que también habla acerca de mi estado de felicidad, porque eso que dices tú lo hace mi hija cada rato. O sea, mi hija está acá en cada momento indagando cada espacio de la casa, se le ocurren cosas nuevas, se esconde en nuevos lugares, etcétera. Y sí, ese otro elemento que me tiene más feliz que la cresta, la paternidad deseada, obviamente. Pucha que buena, weón. Ujú. Sí, weón, sí. Sí, Yo es que ahí también milito en la paternidad, weón. Yo soy sí, padre, la raja, la raja. sí, Un y amigo yo me, amo ser padre. un amigo argentino que es padre hace poco, siempre hablamos el mismo tema. Él me dice, no, yo no negaría ni recomendaría la paternidad. ¿Cómo se la recomiendo? Si que tú estás con las posibilidades, la recomiendo todo el rato ahí, dale, si quieres, dale. O sea, promotor de la reproducción. Puta, mira, yo no sé, o sea, respeto todas las maneras Sí, claro, obviamente, pero sí, ¿verdad? Pero a mí me ha hecho mucho sentido, weón. A mí me sí. ha hecho sentido porque entiendo de forma puta, es complejo, ¿cachai? Es complejo en el sentido más profundo de la palabra complejidad, weón. Ujú, Eh, y sobre todo porque entendís de forma empírica la posta que significa tu existencia. O sea, tú estás ahí, hubieron hueones antes que tú y hay hueones después que tú, ¿cachai? claro. Y formar a esa consecución, ¿cachai? A partir de tu formación, eh, permite que en el fondo el hilo plástico del presente se proyecte de manera mucho más cariñosa, en mi caso, ¿cachai? Sí, bueno, Y menos vertiginosa, eh, que cuando no era padre, ¿cachai? Me pasa algo que me sostiene, que me sostiene. a mí Entonces, mi gran problema, Seba, siempre ha sido la empatía. Y con la paternidad la empatía se me desarrolló, pero a mil, o sea, mucho mejor persona. Oye, sí, Seba, tú en tu método de producción, que está vinculado, bueno, al desarrollo académico, o sea, como estudiante, ¿cierto? Y después con esta instancia donde te llaman y te invitan, ¿cierto? ¿Tú te vinculas mejor con el encargo externo o tenías un encargo interno, hay una pulsión interna o en realidad funcionáis mm, mejor cuando te llaman y te convocan? Pensando en la paternidad y pensando en todas las otras cosas. ¿Te parece que fuera un encargo, ¿cierto? claro, claro. Mira, eh, a veces pienso como que de repente hueveando, me imagino como que jugando a que el arte de un maestro, cuando uno lo siente más cerca y logra como verle la cara, yo siento como que se pierde entre la gente
cambia de rostro y tenéis que volver a identificarlo con su nuevo rostro, ¿cachai? Eh, Siempre cuando te sentís en la cercanía de conocer qué es lo que tú quieres hacer, ¿cachai? O dónde te sientes cómodo, de pronto ese lugar muta, eh, y te dan ganas de conocer la otra dimensión de ese lugar, ¿cachai? Está en constante como modificación. Y eh, claro, yo tengo una búsqueda personal, es que soy súper heterogéneo en ese sentido, tengo una búsqueda personal, artística. La gente del teatro se sorprende cuando ve que estoy desarrollando obra propia. Ah, tú, ¿qué estás haciendo, weón, con esta weá? ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos y estabas ahí haciendo esta cuestión? ¿De qué se trata? ¿Y qué? Si tú soy escenógrafo, weón. Eh, y la gente del arte se sorprende que yo esté metido en las óperas y en las obras de teatro, ¿cachai? Y en proyectos escénicos. Entonces, y también en el cine, a mí el cine me interesa muchísimo, weón, muchísimo. La escritura también me interesa muchísimo. Entonces, claro, en el teatro, o en el caso de la ópera, bueno, trabajo por encargo, aunque la gran gracia de la ópera, ya que tiene una estructura musical muy fuerte, es precisamente la forma de opinar, o la mirada que se tiene de ella hoy día contemporáneamente. Entonces tiene visos autorales súper poderosos Mm. montar la visualidad de una ópera, puesto que es la parte más juguetona que tiene hoy, ¿cachai? El resto permanece tal cual, con ritmos métricos, pero weón, sería un sacrilegio modificarlos, ¿cachai? Faltarle el respeto a Wagner. Entonces, eh, me ha permitido crear con millones de personas, vincularme a seres fascinantes, extraños, diferentes, con objetivos diversos, ¿cachai? Conocer muchas formas de crear, dialogar con seres que buscan crear diferentes dispositivos, ¿cachai? A veces tecnológicos, a veces escénicos, a veces muy precarios, a veces muy simples, a veces basados solo en el cuerpo, a veces solo en la visualidad, a veces en ambos, cosas más tradicionales. Me ha permitido precisar también mi capacidad creativa con la materia, o sea, no solamente mi creatividad reflexiva en términos de discurso, sino que mi capacidad de hacerlo real, ¿cachai? La dificultad de hacer el arte real, creo que el teatro eh, me permite tener un contacto y una dinámica con la creación matérica, con la obra, con lo concreto, súper súper cotidiano, de manera súper cotidiana. Eh, y nada, y en el fondo tengo muchos correlatos, ¿cachai? Tengo muchos correlatos, me gusta esa eh, plu- plu- ese plural, ¿no? Como yo, cabeza de piñata, digo yo, a veces que como, a veces, puta, ópera, teatro, artes visuales, pintura, yo sigo pintando mucho, me gusta mucho la pintura, tengo proyectos pictóricos, ¿cachai? Eh, Tan buenas tus pinturas, Seba, tan buenas. Gracias, gracias. Son antiguas esas del Instagram, Ujú. weón, pero puta, siempre ahora investigando el aerógrafo, ¿cachai? Eh, Mezclando muchas técnicas escultóricas, después llevadas a imágenes, después digitalizadas, después de nuevo replicadas en pintura, cosas que tengan como muchas capas. Eh, eso básicamente, entonces, las formas de crear, hay muchos métodos, weón. Los pedidos me gustan, depende del pedido igual. Y a esta altura del partido igual me he puesto un poco más exquisito, weón. Antes iba a todas y ahora estoy súper específico con cosas que me interesan. Entonces, tengo la ópera, que trabajo con el municipal, ese es un lugar en el cual tengo que interactuar con otras personas y otras voluntades, que me gusta, lo paso bien y tengo la libertad absoluta de lo que hago ahí. Eh, Tengo también una compañía de teatro que yo admiro mucho, con la que crecí, que se llama La Niña Horrible, que tiene una implicancia muy significativa también
en la escena teatral. Eh, Tengo algunas colaboraciones con compañías también chilenas que, que están girando por el extranjero. Hace súper poco con una compañía que se llama La Resentía, una obra que se llama Oasis de la Impunidad, que también estuve involucrado con ellos. Eh, y fue la obra que nosotros hicimos, estuvo seleccionada como las 10 mejores obras producidas por el año pasado, 2022, según New York Times, eh, una compañía chilena. Y ahí me invitaron como artista un poco a co-crear el universo y la visualidad de esa obra. Y como vengo del arte, yo nunca he operado como escenógrafo. Yo no soy un escenógrafo, ni siquiera cuando lo soy. Eh, Me siento a crear con personas, nada más. Leemos textos y nos sometemos a la complejidad de poder conducir al espectador hacia un contenido, ¿cachai? Y entendiendo el teatro también como una dimensión del tiempo dentro de otro, ¿cachai? Es un espacio temporal que está contenido por otro temporal y que se puede especular respecto a él, puesto que es un ensayo en sí mismo, o sea, se ensaya la realidad en el teatro, ¿cachai? Me parece súper interesante ensayar la realidad dentro de la realidad, ¿cachai? Como una realidad en sí misma. Eh, y después ponerla en ejercicio o en cuestionamiento en la realidad. Por eso es tan interesante el teatro, porque están en tensión dos realidades simultáneamente. Eh, Así que, bueno, eso Nico, me siento cómodo de muchas maneras. Y he ido un poco limpiando también mi tiempo ahora, la dedicación a lo que me dedico actualmente, eh, con los equipos que me gustan y sobre todo dedicando la mayor cantidad de tiempo a mi obra. Estaba pensando en cómo, justamente por lo que decía, y cómo podía evitar realidades dentro de realidades, que al final, en el ámbito performático, como que ya sabemos que es algo con lo que te vinculaste, ¿no? Sí. O sea, como tú te expresáis aislándote, tal vez, no sé, esto es una especulación, te aisláis de la realidad para poder crear el mundo donde puede surgir la obra, más que habitar el mundo y que aparezcan obras desde ahí, sino que tenéis que segmentar el mundo para o aislarlo o crear un ambiente, una atmósfera para poder armar una obra y de ahí salen. Eh, te podría decir que sí, pero en otras obras no se aplica la misma lógica, ¿cachai? Tengo obras súper políticas, tengo obras que son visuales simplemente, eh, tengo escenografía, puta, o interacciones estéticas con el mundo escénico que pueden ser pedidos, ¿cachai? Como elaboraciones estéticas de discursos y proyectos culturales que puedan refrescar la nueva mirada de las puestas de escena, ¿cachai? Las puestas en escena. Eh, entonces, varía, ¿cachai? Yo encuentro que es súper, a mí quizás eso es lo que más me motiva, ¿cachai? Estar constantemente variando, no sorprenderme un poco de lo que estoy descubriendo, el cuerpo de lo que siempre cuando conozco a alguien que, no sé, po, oye, yo sé hacer robots y hagamos algo, ¿cachai? Como, eh, ¿qué cosa? Bueno, no, veamos, no sé. A ver, muéstrame lo que así. Oye, pero con esto se puede hacer esto. Ah, no sabía. Bueno, y ahí vais armando sinergia y vais construyendo. Yo nunca he dominado el mundo de los robots, pero puedo construir colectivamente un proyecto un poco más complejo, ¿cachai? En la construcción, ponte tú, de la cámara de Martín Gucindo, que tuvimos que reconstruirla entera, hubo un equipo infinitamente más complejo que mis capacidades, ¿cachai? Eh, Específicamente el Jaime Salamanca, que fue mi partner para poder reconstruir el aparato, pero también la química, ¿cachai? La química de una cámara fotográfica de la época es complejísimo, weón.
importando químicos de Polonia, weón, ¿cachai? Reflotando algunos químicos que estaban dormidos, weón, en los laboratorios, ¿cachai? Haciendo mezclas. Muchas de esas mezclas le volaban los dedos a los fotógrafos de la época cuando así medías, weón, equivocadas, ¿cachai? Entonces, eh, siempre un poco como indagando ese espacio donde la manera sea también parte de la experiencia artística. Creo que definitivamente pasa en el cine también mucho, ¿eh? Cuando uno crea la manera, finalmente el resultado de la obra tiene el espíritu genuino de lo artístico, ¿cachai? Para mí, por eso también me sonaba muy incómodo lo académico, ¿cachai? Por esa forma doctrinal que por esencia atenta contra la naturaleza de lo artístico, ¿cachai? Que es fundar formas de pensar, weón. Si eso es lo que Y claro, que nosotros hacemos. se transforma en manierismo. Exacto, totalmente, totalmente. Nosotros tenemos lo que tenemos que hacer nosotros, o al menos mi desafío o entretención máxima, lo que me hace feliz es fundar nuevas formas de pensamiento. Eso en resumen, ¿cachai? Quizás por eso la física me parecía tan interesante, O la ¿cachai? Que es una herramienta Bauhaus para o poder Wagner. ponderar. Bueno, de hecho, ¿Ah? O la Bauhaus o Wagner también, que también. O la Bauhaus, la tenéis física toda se la basa en razón. modelos, se basa en modelos, como tú establecí un modelo y lo ponía a prueba, y si no funciona ese modelo, bueno, habrá otro, y así. Exacto, Es que lo que pensáis tú sobre el Renacimiento, sobre la Bauhaus, son modelos para exacto. entender el mundo, para asir el mundo, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, y eh, llevándolo al mundo de lo político, eh, que también lo vamos cocinando como en la misma conversación, toda ideología es una conservaduría, ¿cachai? Se- la que sea, ¿me entiendes? Como los comunistas son profundamente conservadores. Eh, Incluso los terroristas cuando hacen un acto terrorista y fundan un pensamiento para sustentar ese acto, se transforman en el cuerpo de expresión de nuevo eh, en contra de lo que ellos están luchando, ¿cachai? Y empiezan a tener el mismo rostro de cómo se deben hacer las cosas, ¿cachai? Cómo se tienen que pensar las cosas, cómo plantear una nueva forma de hacerlo. Entonces, precisamente ese lugar incómodo de nuevo de lo que no es nominado, ¿cachai? Eh, de seguro el espacio fértil para el artista. Eh, Me acuerdo que una vez, fíjate que me invitaron, me becó el Goethe Institut, también en Alemania, y se me ocurrió hacer una obra que destruyera ventanas. Entonces, estábamos en un edificio y creamos junto a otro artista alemán diferentes máquinas para destruir rítmicamente ventanas de un edificio. Y yo planteé este proyecto a la comunidad de artistas que estaban involucrados y me llamó la atención la incomodidad que generó la obra. Ya, a ¿Cachai? ver, Como, hay oye, un contexto ahí, hay una. exacto, Claro, exacto. Me los dijeron, vidrios oye, esto es rotos. delicado, Así se llamaba la ¿cachai? wea. Esto es súper delicado y miran el barrio en el que está y, ¿cachai? Y empezaron a ver velos, ¿cachai? Como tipo de cancelaciones, censura, ¿por qué no decirlo? Y empecé a sentir como la necesidad de habitar esos espacios incómodos, weón. Ya. ¿Cachai? Incluso espacios incómodos para los artistas. O sea, que los artistas dijeran, oye, no te metas en eso, weón. Lo encuentro que es delicado. Bueno, precisamente hay que habitar el Por espacio lo mismo, delicado. claro. ¿Cachai? De espacios que tú te das cuenta que la persona tiene un límite de decir, no te metas ahí, no digas esa palabra. ¿Cachai? Hay palabras incómodas. Si tú estás en una once el día domingo en tu casa y decís pornografía, puta, queda la cagada, ¿cachai? Entonces, esa incomodidad creo que es un terreno fértil y a mí me parece profundamente sugerente para poder tirarme de piquero a ese mundo, po, weón. El- Oye, y de alguna voy a decir algo forma, súper conservador acerca de lo que dijo Sebastián. Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacer entre conservador y de vieja culia.
Sí, hay que habitar esos espacios, pero hay que hacerlo con arte. Es el Sí, claro. No, comentario. no, no, Sí, po, mi sí. duda más que nada tenía que ver con que si en realidad se trata también de hacerlo y que al mismo tiempo se olvide. Como que tú estás en contra o no sé si estás en contra, pero lo que no te interesa es el legado o la permanencia de gestos, como para que se olviden. Y al mismo tiempo que se olvidan, permite que vuelvan a ser así como un eterno retorno, ¿cierto? Eh, sí, sí, Siempre es lo mismo, pero nunca igual. sí. Me da un poco de temor decir, a ver, de partida nosotros, yo creo que nosotros somos guardianes de una práctica ancestral, ¿cachai? O sea, que es anterior a nosotros. Y me gusta dedicarme a ser guardián de eso, a cuidar eso, ¿cachai? Nosotros estamos perpetuando algo que se hace anteriormente. Eh, y, y de esa manera perpetuarla, entendiendo que uno conserva cosas de lo anterior, pero también eh, lo pone en cuestionamiento y desarrolla nuevas posibilidades de lo mismo, ¿cachai? Entonces hay un encuentro de nuevo temporal que yo lo encuentro muy exquisito, ¿cachai? Que es estar constantemente retrotrayendo el futuro, no sé cómo decirlo, pero estar en ese espacio donde imaginario y memoria son sinónimos, ¿cachai? Si al final recordar y imaginar no es diferente, ni siquiera en términos neurológicos, weón, ¿cachai? No es diferente. El, yo un ejercicio que hago con mis alumnos siempre, les meto cosas media fome de vez en cuando, eh, que para mí no son fome, pero para mis alumnos tal vez sean fome. Y la clase pasada, no, el principio, porque tengo un taller de proyecto ahora con mis alumnos. ¿Ya? Y tienen que desarrollar proyectos, tienen que desarrollar obras para exponer. Y tienen que desarrollar proyectos. Y ya que estamos hablando de Wagner y Sigfrido, yo les puse la escena de Sigfrido cuando tenemos a Mime, que no sabe Sí, cómo juntar las espadas del padre de Sigfrido, de Sigmund, hecha por Wotan, que él mismo se la quebró Wotan. No sabe cómo sí, unirla, no sabe cómo unir esa espada, el poder. exacto, ¿Eh? ¿Y qué es lo que hace Sigfrido? En base al no conocimiento, agarra la espada, la muere, la transforma en puro polvo y después a partir de eso construye o forja su propia espada. Y eso es lo que yo le exacto. dije, esa es la metáfora, alumnos del arte. Yo todo lo que les voy a enseñar a ustedes, ustedes lo van a agarrar, lo van a moler, lo van a destruir y después ustedes mismos van a armar su propia espada que va a ser su Exacto. herramienta filosa. Estoy contigo, Martí, todo el rato. Y esa es la Fíjate que yo metáfora cuando wagneriana, po, la metáfora me, me- bella es wagneriana que una utilizó con Sigfrido. totalmente, Ujú. totalmente. Fíjate que cuando yo hacía clases de dibujo en la U, el patrón era que ponerle un modelo a unos seres que lo observaran y lo dibujaran, ¿cachai? Bueno, yo llevaba dos clases un poco reproduciendo lo que significaba hacer una clase de dibujo en la Chile, con estos atriles, weón, ¿cachai? Estas habitaciones y estos modelos que pueden haber sido cuerpos desnudos o volúmenes, y lo encontraba una lata, weón. Y no solamente una. Yo me aburría y yo sentía que todos estábamos aburridos, ¿cachai? Entonces, un día, de forma juguetona y un poco con el espíritu wagneriano, llevé el modelo a la sala de al lado, ¿cachai? Y los atriles estaban en la otra sala, en la sala de al lado. Entonces, el conflicto era ir a observar el modelo y tener que caminar, salir de la sala, caminar, llegar al atril y ponerte a dibujar. En ese lapso de tiempo, que es menos de un minuto, weón, no quedaba nada entre el observar y el ejecutar. Estaban todos paralizados frente al papel, weón. El ejercicio que empezaba a resolver el problema de no tener el referente frente a la vista era la imaginación, weón. ¿Cachai?
Entonces la gente empezaba a especular qué era lo que había visto, pero la herramienta para poder entrar a ese recuerdo era lo imaginario, ¿cachai? Entonces creo que en ese encuentro empieza a suceder un poco la identidad artística, Ujú. ¿cachai? Entre ese intersticio entre una habitación y la otra, entre no recordar muy bien qué es lo que debo plasmar, ¿cachai? Y la necesidad de llenar ese vacío de sentido, ¿cachai? Porque, perdón, pero técnicamente también aparecen cosas más sutiles, como en el cine, que en la persistencia retiniana justamente es eso, lo que llena esos vacíos entre dos imágenes que pasan muy rápidamente. Y no es solamente imaginación, es justamente fenómeno físico. Ahí es cuando empecé a... Yo voy a insistir en que en mi teoría, así súper rápidamente, que tú te vinculas muy bien con las ciencias naturales, bueno. Puede ser, weón, puede ser, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Y además que cuando tú decís ciencias naturales o decís cine, yo no puedo parar de pensar, por ejemplo, en cómo la psiquis humana se modificó, ¿cachai? O la forma de recordar, o el imaginario, o el subconsciente se modificó después del cine, ¿cachai? De hecho me acuerdo mucho de una historia que cuenta Raúl Ruiz respecto a Georges Méliès y los hermanos Lumière, que licitaron, esto es como un poco como un mito ruisiano, que dice Es un que cagüín. un Kawin ruisiano. Entonces dice que, que Georges Méliès y los hermanos Lumière fueron a la licitación del viaje al mundo en 80 días. Entonces los hermanos Lumière planificaron una estrategia para viajar al mundo por diferentes medios de transporte en 80 días. Y Georges Méliès viajó o planificó su propuesta artística para viajar al mundo en 80 días adentro de su casa. ¿Cachai? Ambos proyectos tenían que ver con el mismo fin, pero el principio era absolutamente diferente, ¿cachai? El viaje de lo tecnológico y del descubrimiento del territorio, y en el caso de George Méliès, viajar a la luna adentro de tu propio estudio o de tu propio taller, ¿cachai? Entonces, esa bifurcación, ¿cachai? Entre el viaje interno y el viaje externo, entre el cine, de lo que uno ve afuera, y también cómo el cine te construye, empieza a construir tu forma de entender y pensarte, y de pensar las imágenes y la memoria y el desarrollo de lo temporal. eh, claro, me aparecen las ciencias naturales constantemente, ¿cachai? En ese relato. No se me despega, ¿cachai? Una cosa de la otra, están profundamente conectadas, weón. Ya, mis queridos contertulios, hoy día es la noche más larga del año, Huetripantu, acá en el Sí, norte po. no sé cómo le dicen, no estoy ni ahí, yo soy del sur, Huetripantu. Oye, Seba, estuvo bueno, lo pasamos muy bien, pasó muy Sí, rápido po. las 2 horas, pero yo creo que sí, Wow, yo creo que ya Bueno, estamos, sí. como 2 horas 20 o no, no sé cuánto. me estáis hueveando. No, Me estás Oye, hueveando, wow. y Dos yo horas, concha. mañana me toca cruzar el desierto para hacer una clase a una querida alumna. Seba, Qué muchas gracias lindo. por tu tiempo. Nico A también ustedes. siempre, lo pasamos Oye, gracias genial. por todo, gracias que quedamos en contacto, weón, porque Sí, me no parece sé, Martín, fascinante la weón. no sé si Martín, voy a cortar el video en dos o hacer uno largo. Ahí voy a tomar la decisión mañana, pero pronto vamos a buena. estar con el videito en el aire. Seba, muchas gracias. Chao, Martín, que esté bien. Martín, Nico, muchas Gracias, gracias a Seba. ustedes. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Sí, se pasó muy Gracias. bien. Chao. Igualmente. Chau, chau. Nos vemos.